Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hoy queremos hablar sobre la televisión cultural, en la Cuarta Transformación. Y para ello hemos invitado a un actor, músico, periodista, conductor, gran amigo de TV UNAM. Usted ya lo conoce, Fernando Rivera Calderón. Antes de la entrevista le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con nuestra colega Paulina Gómez. Hay cada vez menos suscriptores de televisión de paga en México, de acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2022. Hasta ese año, solo el 41.5% de los hogares tenían contratado el servicio de televisión de paga. El año de mayor penetración de la televisión de paga fue en 2016, cuando el 52% de los hogares lo tenían contratado. En contraparte, creció el número de hogares con acceso a Internet según el estudio realizado por el INEGI y el IFT. En 2022 se registraron 25.8 millones de hogares con acceso a Internet, ya sea mediante una conexión fija o móvil. Se trata del 68.5% del total nacional de hogares. Esto representó un incremento de 12.7 puntos porcentuales con respecto a 2019, lo que equivale a más de 6 millones de hogares que incorporaron esta tecnología. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una crítica el viernes 23 de junio a quienes interpretan corridos que pintan el mundo de las drogas de color de rosa, cuando en realidad son un infierno. Desde Tuxtla Gutiérrez, el jefe del Ejecutivo dijo que debe orientarse a los jóvenes para que el consumo de drogas no se convierta en una grave crisis, tal como ya ocurre en Estados Unidos con el fentanilo. El tema lo retomó en su conferencia del lunes 26 de junio al cuestionar los corridos tumbados. Y a lo mejor no les va a gustar a los jóvenes y a los cantautores, pero no me importa que no les guste, porque son libres. Nosotros nunca vamos a censurar. Pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen de que son buenas las tachas y que tienen una arma calibre 50. La producción de cine indígena y afrodescendiente ha tenido un eco muy importante en Oaxaca y Chiapas. En ambas entidades se produjeron 21 largometrajes de ficción y documental durante el 2022, lo que representa 4 de cada 10 filmes realizados en este rubro. Según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano, esta proyección ha sido posible gracias al estímulo a la creación audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes. Chicharras, Boca Vieja y Monumentos Vivientes son algunos de los títulos de estas películas producidas en lenguas como el mixteco, zapoteco y tzotzil. Y como le informamos la semana pasada, Canal 22 celebró sus primeros 30 años de vida. La ceremonia de aniversario se llevó a cabo en los estudios Churubusco, donde se entregaron reconocimientos al personal con hasta 30 años de servicio. En el acto, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto se refirió así a los objetivos de esta televisora pública. Televisión pública tiene que llegar más y más, sobre todo si es una televisión cultural, porque los derechos culturales son derechos humanos contenidos en la Constitución y el derecho a las audiencias de acceder a la cultura se hace posible gracias a Canal 22. Como invitado especial participó el director general de TV UNAM, Iván Trujillo, quien destacó que el Canal 22 es un caso de éxito de la sociedad civil y que la UNAM estuvo muy vinculada a este surgimiento. De ahí en adelante se siguió una vida cotidiana de amaciato entre TV UNAM y Canal 22, concluyó el cineasta. Gracias a Paulina Gómez, y recuerde que si no puede ver este programa los jueves a las 9 de la noche, lo puede hacer los sábados también a la misma hora y todo el tiempo, los 365 días del año, cuando pueda, en YouTube. Y como le decía, hoy nos acompaña, tenemos el privilegio, el honor
de que nos acompañe Fernando Rivera Calderón. Oye, Fernando, bienvenido. ¿Cómo le haces ahí en Canal 22? Cada que va un invitado importante. No, pues el señor Gabriel Sosa Platas, ¡uy! Exacto. Sabes que es un homenaje, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Es un homenaje, y espero que algunos lo capten, a la Rana René, que es uno de mis grandes maestros de conducción de televisión. Él conducía un show llamado El Show de los Muppets, Sí. De la mente del maestro Jim Henson. Y siempre me gustó cómo conducía la Rana René, entonces trato de ser un poco un homenaje a ella. Eres un poquito de Rana René, mira, Así nada es. más que curioso. Bueno, también un gran personaje de la televisión, ¿no? Increíble. De la televisión infantil, pero también para los adultos. Televisión cultural en México, querido Fernando Rivera Calderón, pues tú sabes que particularmente en estos últimos años hemos visto una propuesta distinta en la televisión pública. Distinta a la que teníamos en sexenios anteriores, hay que decirlo con todas sus letras. Y sin embargo, ahora vemos particularmente un interés sobre lo que está ocurriendo en la televisión cultural, y hay quienes dicen que está demasiado cargada hacia este proyecto de la 4T. ¿Tú qué piensas al respecto? Fíjate que me sorprende mucho que justo desde que se dio este cambio de régimen y cambiaron las políticas en cuanto a medios públicos, pues un montón de personas, analistas, intelectuales, que yo vengo leyendo desde hace décadas, Sí. se acordaron por primera vez de la televisión pública y de la televisión cultural y descubrieron que era oficialista y autoritaria y que estábamos haciendo propaganda. Y yo decía, bueno, ¿qué habrán visto los últimos 30 años? A lo mejor tenían antena parabólica o canales culturales de otro país, veían la Deutsche Welle, o no sé, porque justo yo crecí viendo una televisión cultural, pues mucho más cerrada que la que tenemos ahora, donde los temas políticos se controlaban de una manera radical, no había derecho a otras voces, no había crítica al gobierno en turno, y pues sí había una política muy cerrada. Me tocó a mí ser parte de los medios públicos en la época de Felipe Calderón, por ejemplo. Por ejemplo, ahí, ¿qué hacías? ¿Qué programa tenías? Hice un programa que se llamaba La Noche Boca Arriba, cuando el director del Canal 22 era Jorge Volpi, que si bien Jorge me parece que actuó de manera correcta, por lo menos en el caso de mi programa, es decir, pude hacerlo con toda la libertad. Sí, también pude hacerlo después de la medianoche y sin tener mucha promoción del canal. Es decir, siento que se vieron un poco. Yo estaba empujando mucho a hacer ese programa, pero no querían darme el espacio y tenían miedo y me lo decían. No obviamente Jorge Volpi, de hecho, que él fue el que dio el voto de confianza, pero sí me acuerdo que en una junta decían, no, es que ¿cómo vas a hacer un programa en vivo? ¿No? ¿Qué tal que se te sale decir algo? Claro. ¿No? Porque esa era la manera en la que uno podía estar en un medio público, condicionado a, pues tú habla de música, que es lo tuyo, pero no vayas a opinar de política porque te vas a meter en un problema y te van a correr. Y no solo te van a correr, te van a vetar, porque había gente que quedaba vetada para siempre en la televisión pública. Entonces, y me acuerdo que en la universidad, pues también afortunadamente en la UAM Xochimilco, pues tuve lecturas que me sirvieron mucho. Recuerdo a Daniel Prieto Castillo, Discurso Autoritario y Comunicación Alternativa, algo que jamás en su vida han leído López Dóriga y todos estos personajes de la televisión, pero que básicamente analizaban lo que era una comunicación prácticamente de Estado y pues con una cosa muy distinta a lo que ahora se señala de la tele pública actual, que si bien abrió el tema político y hay programas con una abierta tendencia pro 4T, ¿no? Por ejemplo, el Chamuco, por ejemplo, Operación Mamut, donde todos abiertamente hemos declarado que votamos por Andrés Manuel y tratamos de hacer un programa equilibrado desde nuestra perspectiva, trinchera o visión. desde nuestra trinchera. No creo que hagamos propaganda en el sentido estricto de la palabra. Sí creo que hacemos una tele más honesta que la que se hacía en el México, donde todos los periodistas se decían objetivos e imparciales y todos le rendían cuentas
al presidente del partido en el poder o al presidente de México en ese tiempo, claro, que los llamaba directamente. A mí me tocó también hacer radio y tele en Televisa, en TV Azteca, en medios mainstream, donde pues la esposa del presidente o su secretario privado hablaban directamente para cortar un contenido, para frenar la transmisión de algo o para correr directamente a alguien. ¿A ti te pasó algo al respecto, Sí, Fernando, en tu experiencia como varias. conductor, periodista? Varias veces. Incluso algunas canciones que hayan querido ser censuradas. Por supuesto. Bueno, desde la prensa escrita me tocó vivirlo en Milenio, en los tiempos de Vicente Fox, que la esposa del presidente directamente llamaba a los directivos a pedirles que no publicaran O ciertos sea, Marta textos. Sagún. Martita Sagún. Martita Sagún. La de arriba corazones, arriba Sí, corazones. También en la radio, por supuesto, cuando empezó el programa El Hueso, que tuvo mucho éxito durante muchos años en la XCW, en W Radio, el primer programa tuvimos un problema con Vicente Fox porque imitábamos a los políticos y el imitador de Fox era tan bueno y decía tantas babosadas que en presidencia pensaron que sí estaba el presidente ahí. Y se confundieron y hubo un tema de Estado porque no sabían que nuestro imitador en realidad era un imitador. Y nos pidieron de parte de Presidencia que teníamos que cambiarle el nombre y no decir que era el presidente porque la gente sí se iba a confundir. Lo que es un gran punto humorístico, porque teníamos a un clown de presidente y no era difícil hacer la parodia de él. Entonces tuvimos que ponerle el Presichente. Y sí hubo canciones que generaron escozor, en algunos momentos recibí amenazas de muerte, ante lo que el Estado, asesores de seguridad me decían, bueno, es que si son estos sí te van a matar, es que si te va, o sea, la seguridad que te daba, bueno, esos tiempos en este país. Entonces, bueno, pues sí lo viví, y curiosamente en los medios públicos, y eso incluso desde los viejos tiempos, siempre ha habido espacios de libertad. Siempre, bueno, incluso en el periódico El Nacional, donde yo comencé en la sección de deportes y cultura, y ahí podías colar ciertas cosas porque estaban tan concentrados en lo político que a veces tú podías poner un comentario político en la sección de deportes y nadie se daba cuenta. Es cierto. Es cierto, sí. Y el periódico El Nacional se distinguió, sobre todo ya en su última etapa, en una mayor apertura, ¿no? En una mayor pluralidad, justamente. A mí me tocó llegar en la época en la que lo llegó a dirigir Pepe Carreño, que venía de ser el director de comunicación social de Carlos Salinas, dirige el periódico El Nacional y luego dirigió el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, pues es un personaje que conmigo se portó la verdad muy bien, aunque pues las políticas actuales, tanto del Fondo de Cultura Económica como de la comunicación social de Presidencia, han cambiado de manera radical, así como los medios de comunicación en este país. O sea, creo que no hemos terminado de aquilatar o de asimilar quienes estudiamos y trabajamos en los medios, la gran revolución y el gran cambio tan drástico que se ha vivido desde el cambio de régimen, donde los periodistas afines al sistema se volvieron críticos, donde las cosas cambiaron verdaderamente, la crisis ya final de la prensa escrita, la irrupción de estos nuevos medios a través de las redes. Creo que es un fenómeno que, bueno, ya tendrá que haber futuros Fernandos Mejía Barquera que analicen todo esto que está pasando en los medios y de lo que pues vamos nosotros metidos en el desfile tratando de entender qué sucede, ¿no? Oye, pues ya tenemos que hacer la pausa. ¡No! Sí, tú crees, es rapidísimo, ya ves, tú que sabes de televisión, ya sé. Así son los tiempos de la televisión, pero no se vaya porque seguimos en esta entrevista con Fernando Rivera Calderón. En los meses recientes todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero ¿cómo entenderla desde una perspectiva educativa? ChatGPT es una tecnología basada en inteligencia artificial que utiliza un modelo de lenguaje generativo. Está entrenada con una gran cantidad de datos textuales de Internet y utiliza una red neuronal para interpretar y predecir respuestas a partir de texto. Este modelo transforma los datos y los procesa mediante aprendizaje automatizado, lo que le permite realizar predicciones basadas en textos muy extensos. Las inteligencias artificiales no crean, solo calculan y predicen. Ante el aumento creciente de su uso, cabe preguntarnos cómo convivir con ella desde el ámbito educativo sin que nos pase por encima o sin llegar al extremo de prohibirla. Es importante reconocer que las tecnologías no son buenas ni malas, y mucho menos son neutrales. Son espacios donde se enfrentan intereses y conflictos. Por lo tanto,
no deberíamos verlas como herramientas, sino como ámbitos en conflicto con intereses que requieren un debate profundo. Les compartimos 3 ideas para pensarlas críticamente. Enseñar a preguntar, lo que significa reconocer el valor de la pregunta como eje central en la producción de conocimiento. Entender y explorar cómo las prácticas educativas tienen sentido en sí mismas y no solamente en el marco de un conjunto de evaluaciones. Y finalmente, apostar por las habilidades más humanas, la creatividad, actuar frente a lo inesperado, la empatía por los otros y lo emocional como eje de nuestras relaciones. Gracias por continuar en Media 20.1. Acabamos de ver esta cápsula que nace de una colaboración con la Cátedra UNESCO Amidi, para que usted conozca sus derechos, para que usted cuestione a los medios de comunicación, los critique, presente sus quejas también a Fernando Rivera Calderón. Por ejemplo, ¿qué le gusta o qué no le gusta de los programas que él está haciendo? Y a lo mejor usted puede mostrar ahí una posición crítica que dices, a lo mejor pueden ser muy abiertamente, lo acabas de decir, muy pro 4T, pero sin embargo yo he visto, Fernando, que en las parodias que hacen hay críticas al presidente, a funcionarios de primer nivel, cosa que a veces no veíamos también en otras parodias, ¿no? En otros años. Sí, ¿no? E incluso, bueno, pues hubo gente cercana a la 4T que no estaba muy de acuerdo en que hiciéramos una parodia del presidente. Claro, es una parodia del presidente vista desde otro punto de vista. Todo tiene que ver desde dónde te paras para ver las cosas. Yo siento que a partir de que ganó López Obrador, los moneros mismos se dividieron en 2 bandos, ¿no? Los bandos que apoyaron al presidente, al movimiento de la 4T, y que quizás hacen una crítica diferenciada, y los otros que básicamente tienen la premisa de todos los políticos son iguales, todos merecen el mismo trato, es igual un Peña Nieto que un Felipe Calderón, que un Andrés Manuel López ¿Qué es, Obrador. digamos, la postura, perdón que te interrumpa, de la periodista Carmen Aristegui? Así es. O de la revista Proceso. Sí, bueno, la postura, digamos, de los últimos años también, porque antes había, bueno, la revista Proceso, digamos que ha tenido varias transformaciones, y me parece que incluso el discurso de Carmen se ha modificado, porque sí, creo que esta premisa de todos son iguales no aplica. O sea, hemos visto claramente que si bien los políticos tienen perfiles parecidos e intereses semejantes, no todos tienen los mismos intereses y no todos tienen los mismos perfiles. Y les cuesta trabajo entender entonces por qué es que un líder como López Obrador puede seguir teniendo a la gente favoreciéndole en las encuestas. Y entonces los analistas no entienden, no pueden leer esto. Entonces la conclusión es, la gente es tonta, la gente no entiende. Y yo digo, pues qué cosas, qué valor hay que tener, o valor intelectual, o qué temerario hay que ser para pensar que 30 millones de personas son idiotas y tú no. La verdad, lo dejo ahí como pregunta, porque decir 30 millones son tontos y no saben lo que hicieron, yo digo, pues que a lo mejor el idiota soy yo, ¿no? Por decir algo tan temerario. Tú has recibido, Fernando, en esta administración, ya me decías que sí, que a veces quizá no les gustan algunas cosas, pero de manera directa, alguna crítica, observación, comentario, como antaño, como esto que nos platicabas en la primera parte. No, porque nunca es un comentario que tenga que ver con un bájale, ¿no? Ajá. Con un intento de censura. Muchas de las personas que son parte del actual gobierno, pues son activistas y personas con las que yo pues salí a marchar o me las encontraba en los conciertos de algunos músicos que nos gustan. Es decir, no es que llegaran al poder y nos hiciéramos cuates, sino que veníamos siendo cuates desde hace mucho. Sí. Y creo que hay confianza de muchas personas en diferentes secretarías que me dicen con toda confianza, oye, no comparto tu punto de vista sobre este chiste o sobre esta otra cosa. Y a la vez también, la semana pasada recibimos una queja de Santiago Krill porque hice un sketch basándome en un iba a decirte en un sketch que él hizo, pero bueno, en una cápsula que él hizo, yo le hice un doblaje alternativo y bueno, pues el senador se molestó, pidió un derecho de réplica, publicamos un derecho de réplica a través de las páginas de las redes de nuestro programa Operación Mamut y lamentablemente pues la lectura del público fue
este es el video que no quiere que vea Santiago Krill, difúndanlo, y se volvió viral. Bueno, pero claro que estamos abiertos al derecho de réplica de quien sea, pero también yo hago un llamado a entender que un programa de comedia es un programa de comedia, de humor, es decir, estamos jugando con la realidad, no estamos mintiendo, somos periodistas, la mayoría de quienes lo hacemos, hay un rigor periodístico, pero el humor se estira la liga, es hiperbólico, es exagerado, no es de, te voy a demostrar este chiste con estas estadísticas que tengo aquí, porque no se puede. Entonces yo nada más le diría a ciertos políticos que entiendan que las parodias no son ilegales y que no por hacer un chiste sobre ellos nos convertimos en delincuentes, porque muchos, bueno, hace poco Proceso publicó un texto donde la argumentación era digna de que nos metieran al bote a Jairo, a Nora y a mí. O sea, yo lo leí y dije, ¿por qué no estamos en la cárcel? Somos feas personas, la verdad. Sí, por demasiados críticos. Burlando de la críticos. ministra Piña. Exacto, sí, no, yo también leí ese texto y he visto textos similares. Y justo eso te quería preguntar también desde hace un momento. ¿Cómo estás viendo a los medios? Comentabas, ¿no? Los periodistas, analistas, columnistas más leídos, que tenían una cercanía con el poder, ahora se volvieron como que de repente independientes. Pero, ¿qué tan independientes son realmente, Jairo, desde tu punto de vista? Jairo, perdóname, No Fernando Rivera. Somos casi lo mismo. Somos casi lo mismo. Exacto, somos colegas. ¿Tú cómo lo estás viendo esto? Mira, nunca fueron independientes y sería muy raro que alguien que toda la vida lo has visto vender su opinión, de repente resulta que es un defensor de la libertad de expresión y de una opinión propia. Yo la verdad tengo la desgracia de llevar muchos años trabajando tanto en la prensa escrita como en la radio, como en los medios electrónicos, y lamentablemente los conozco muy bien a todos. De hecho, fui compañero de muchos de ellos durante muchos años en Televisa, en TV Azteca, y yo tuve un proceso de aprendizaje en directo con ellos, porque muchos eran compañeros que me parecían talentosos o buenos reporteros, como me parece que lo fue Carlos Loret, ¿no? Un buen reportero, pero que de repente, pues los intereses que representan los terminan abduciendo, ¿no? Sí. Ellos me acusan a mí de lo mismo, no, claro, tú y tu Mesías que te dicta, sí, les digo, sí, me dicta los chistes cada mañana, me habla antes de la conferencia de seguridad. Claro. Entonces creo que sí, son cambios muy, muy rudos. Creo que también muchos de estos periodistas y sus medios se olvidaron del público, despreciaron al público. Como decía algún productor en Televisa, la gente da el agua de la llave, pues no le des agua de filtro, les gusta el agua de la llave, ¿no? Despreciaron tanto al público y confiaron tanto en ese dinero que les caía del poder federal o de los poderes estatales, que vaya que les sigue llegando en muchos casos. La verdad es que cuando tuvieron que pedirle al público, hey, no nos dejen morir, el periódico se va a acabar, nuestra página de internet se está acabando, pues ahí el público migró hacia otros periodistas, algunos que estamos en la tele pública y otros que están en YouTube y en otros espacios, y ahora resulta que les bajamos el rating a ellos, que tenían todo el presupuesto y toda la infraestructura. Y todos los medios, finalmente a su alcance, ¿no? Porque hay que decir que estaban en prensa, en radio, en televisión, en medios digitales, y aparte creaban sus propios portales que eran alimentados por la publicidad gubernamental. O sea, recibían dinero de todas partes y se había convertido eso en una especie, yo así lo veo, como de oligopolio de la opinión pública, claro, ¿no? Con algunos medios, columnistas muy afines a todo esto. Fernando, ya casi se nos está terminando el tiempo, pero tampoco quisiera dejar de preguntarte. Canal 22 cumple 30 años. Estamos de fiesta. La semana pasada llegó a este aniversario. ¿Qué piensas de este aniversario? No, pues me pone muy feliz. El Canal 22 es un canal que yo quiero mucho, en el que he trabajado durante muchos años y en muchas épocas el canal. Me ha tocado vivir épocas difíciles para el canal, hablando de este otro régimen, de una televisión pública autoritaria, gandalla, ¿no? Recuerdo varios momentos difíciles, pero también recuerdo siempre contenidos de mucha calidad, gente muy talentosa, muy comprometida, importante para la cultura en este país, aunque no esté bajo los reflectores. Es el canal que me dio a mí siempre oportunidades. Mi primera oportunidad de conducir un programa en la tele me la dio Canal 22 hace muchos años ya, y
ahora, desde la época de Armando Casas, creo que entró en un buen momento, pese a lo que sufren toda la tele pública en términos presupuestales. Creo que la creatividad, la voluntad de hacer cosas distintas, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esta nueva tele pública. Desde la trinchera que a mí me toca, hacemos un trabajo con mucho compromiso, con mucha pasión, con mucho amor y con un respeto absoluto a la inteligencia de las personas que tenemos del otro lado de la cámara o de la pantalla. Algo que yo no había visto antes ni siquiera en la tele pública, no generalizo porque siempre ha habido buenos contenidos, pero en la tele privada todavía no descubren eso, el respeto a la inteligencia del prójimo. Así que felicidades al Canal 22, a todos mis compañeros, a Pavel Granados, el actual director, y a toda la audiencia, porque es un canal que se sostiene gracias a una gran audiencia. Hay un lugar común en México de que la cultura es como para la gente que fue a las universidades y a la gente más pipiris nice, como dicen en mi casa. Pero la verdad, yo desde que hago Me Canso Ganso en Canal 22, recibo comentarios de la gente más humilde y más culta de este país. Sí. En cada estado al que voy, puede pasar el señor con el carrito de la basura, la persona de intendencia, la señora que te atiende en el restaurante, es decir, te dicen, oye, me encantó el programa, me encantó que hablaras de Elena Poniatowska, me encantó que hablaras de este libro, me encantó este músico. Solo hay que voltear a ver la riqueza que tenemos, tanto en diversidad cultural como en el público maravilloso que está en construcción. Así es, así es. Pues bueno, ese es parte del legado de la televisión cultural. Fernando Rivera Calderón, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, querido, y nos faltaron como 2 programas más. Más o menos. Los iremos, Ya, ahora tú me invitas en alguno de tus programas. Sí, por supuesto. Claro no es cierto, estamos aquí comprometidos. En verdad, muchísimas gracias. Sabes que esta es tu casa. Aquí también tuviste un programa. Así es, La Hora Elástica. La Hora Elástica, que también marcó una huella muy importante en TV UNAM. Y sí, coincido con él, la audiencia que tenemos, tanto aquí en TV UNAM como Canal 22, una audiencia crítica, participativa, y qué bueno que así sea. Gracias nuevamente. Gracias, Gabriel. Y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.